A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Muchas gracias, les decimos Clever Herrera, César Ulloa y Patricio Aro Ayerbe, su servidor, por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. En esta oportunidad analizaremos los problemas de la ciudad. Una vez ya lo hicimos y en esta oportunidad, frente ya al inicio de una pelea por la alcaldía de la ciudad de Quito y su Consejo Metropolitano, empiezan a darse ciertas situaciones que analizaremos en esta oportunidad y diremos las cosas como son. César, Clever, bienvenidos. Buenas noches a la audiencia. Indudablemente hay varios elementos que analizar sobre la base de 2 administraciones consecutivas deficientes. Y uno de los datos alarmantes que publica un diario rotativo capitalino es que a la ciudadanía le cuesta aproximadamente $5,5 millones el mantener en términos de gasto corriente, es decir, de salarios, todo lo que significa el pago del alcalde, de los 21 concejales, de los asesores y todo lo que permite administrativamente operar al municipio del Distrito Metropolitano. Estamos hablando de esa cantidad anual. Anualmente se gastan cerca de $6 millones, le cuesta a la ciudadanía quiteña cerca de $6 millones mantener al Consejo Capitalino. A mí no me parecería una cifra tan alarmante si es que el Consejo Metropolitano daría evidencias de un trabajo serio, responsable, en beneficio de la ciudad. Es decir, una producción legislativa que vaya ordenando el desarrollo de la ciudad, que vaya generando mejores formas de vida para los ciudadanos que la habitan, es decir, una legislación que permita un control eficiente de los recursos que se van invirtiendo, una legislación eficiente en función de averiguar qué pasó en las administraciones anteriores, en el periodo anterior con los recursos de la ciudad y que efectivamente se planifique adecuadamente para lo que se viene en lo posterior. Además hay una serie de gastos que no son los gastos corrientes y están involucrados también o están incluidos en esta cantidad que hace la denuncia este rotativo importante de la ciudad y son los gastos como la utilización de vehículos, por ejemplo, que le entregan y le asignan a cada concejal un vehículo con gasolina, con chofer, para que sea de su propiedad. Es así, bien es cierto, es una vieja práctica de la política, no solamente en los consejos, sino en todas las administraciones, por lo que los ecuatorianos debemos empezar a exigir que esa práctica ya se vaya eliminando y la asignación de vehículos ya no sea personal sino para el trabajo, es decir, los funcionarios no deben utilizar recursos de las administraciones o recursos del Estado en vehículos, en combustible o cualquiera que fuera para uso propio, para pecunio propio de esta situación. Pero además se ha producido durante las 2 administraciones un efecto disolvente en términos de identidad, de pertenencia, de lo que el quiteño en algún momento se enorgullecía por sentirse parte de la ciudad capitalina. Creo que hay un déficit enorme porque no hay unos elementos que permitan proyectar a la gente que vive en Quito, tanto capitalinos como quienes han emigrado, y mirar la ciudad hacia futuro. Creo que el diseño de política pública en problemas que tienen las grandes ciudades ha sido bastante deficiente. Hablo yo del tema de la movilidad, el tema de la seguridad, hablo del tema de la limpieza, hablo el tema de lo que significa también la lucha anti la corrupción. Creo que eso debería ser, por ejemplo, un elemento que embandere a toda la ciudad.
si consideramos que en Quito se concentran todas las funciones del Estado. A mí me parece que el cabildo, que es lo más próximo en la gobernación local, donde el ciudadano se siente representado, debería buscar ahí un porte estandarte. ¿En qué quedó la Secretaría Anticorrupción que había en el municipio de Quito? Patricio no sabe nada. Eso precisamente conversábamos previo a la proyección de este programa con Clever y él tiene datos interesantes. Hay una participación en Quito Honesto de la empresa privada y realmente ¿qué se está haciendo? Durante los últimos años creo que se ha tratado de posicionar en el imaginario colectivo el hecho de que la corrupción está ligada estrictamente al trabajo estatal y un poco que los sectores privados han estado exentos, que tienen un halo de pureza, de transparencia. Pero miren, revisando la página web de la corporación o de la institución Quito Honesto, podemos ver que están representadas por 3 ciudadanos y 2 de ellos representantes de las cámaras de la producción. Dice la ingeniera Lucía Neira, representante de la Cámara de la Construcción, y el ingeniero Marco Carrión, representante de las cámaras de la producción. Entonces los sectores privados tienen mucha responsabilidad en lo que está sucediendo, en la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales. O sea, si hoy se critica, ¿no es cierto?, que 2 concejales están inmersos en casos de corrupción o de aparente casos de corrupción en el manejo de la entrega de licencias de funcionamiento a los taxis, el sector privado tuvo directa responsabilidad en no controlar eso, porque estaban siendo parte de Quito Honesto. Así es, y además tenían ellos este rumor, era un secreto a voces. Toda la ciudadanía sabía que había esta exigencia a los conductores, a las organizaciones empresariales de transporte, para darles los permisos correspondientes a través de coimas y a través de pagos. Eso sabía la ciudad y realmente no se hizo absolutamente nada hasta que estalló el problema. Ahora, habría que entender varias cosas. Que el manejo de los recursos públicos en términos de transparencia significa, primero, evaluar si hubo calidad del gasto. Es decir, nadie sabe cuáles son las prioridades en cuanto a la planificación del uso de esos recursos. Y la segunda, que es más grave, es que no solo hay opacidad en cuanto a las prioridades, porque parecería que no hay planificación a mediano y largo plazo, sino que tampoco se tiene claridad respecto de la transparencia, es decir, si esos gastos efectivamente se usaron desde los mejores criterios. Pero este problema se agudiza precisamente por varias razones. La primera, no hubo planificación. La segunda, la elección del alcalde fue el resultado de una polarización al mejor estilo populista, en donde todos votaron en contra de la administración del gobierno anterior, y por eso las sesiones del Cabildo se han convertido en una suerte de blanco y negro, donde no hay matices o donde no hay una forma adecuada de procesar conflictos, disensos. Y además, tradicionalmente el Consejo Capitalino ha sido el portador de una bandera, la bandera de Quito. No, hoy ya en esta administración pues hubo banderas de los diferentes partidos políticos y empezaron a tener este fraccionamiento al interior, cada uno llevando la corriente hacia su molino. A mí me parece que hay que tener un poco de cuidado con esa afirmación. Precisamente yo quería hacer señalamiento a eso, porque se nos trata de hacer creer que también el problema del municipio de Quito hoy es la politización de sus concejales. Y se repite hasta el cansancio, ¿no?, que antes del municipio, el Consejo Metropolitano, los concejales llegaban y se quitaban la camiseta del partido y se ponían la camiseta de Quito. Situación que es medianamente cierto, porque en general siempre ha habido conflictos. ¿Que se los ha canalizado y se los ha llevado de otra manera? Efectivamente sí. Pero lo que se señala en estos días y se señala en el medio de comunicación al que hacíamos referencia al inicio del programa, es que precisamente hoy es más evidente el reparto, por ejemplo, de las administraciones zonales para establecer una gobernabilidad mediana que le permita al alcalde salir adelante con sus propuestas, con sus proyectos y terminar el periodo. O sea, es el reparto por el reparto. Entonces no hay la discusión de un proyecto de ciudad, lo que ha habido es la distribución de recursos en función de lo que cada administración recibe. Por lo tanto, habrá administraciones que son más codiciadas por otros, precisamente porque en el presupuesto del Cabildo
habrá unas administraciones que tienen más capacidad de ejecución. Pero el problema, Clever y Patricio, es también grave, porque si uno revisa eficiencia en la ejecución del presupuesto del Cabildo, es deficiente. Es decir, el problema de Quito no es la falta de recursos. El problema de Quito es la no capacidad de planificar e invertir de forma adecuada esos recursos. Y lo que decías anteriormente también, la falta de transparencia. El momento que en una organización no hay transparencia, obviamente esa organización se orienta hacia la corrupción. Y en la administración de la ciudad no existe la suficiente transparencia, por lo tanto se han dado lugar a ciertas acciones de corrupción que todos los ciudadanos conocemos. Pero también en un deseo malsano de seguir ocupando esos cargos de elección popular sin tener el control de una estructura partidaria superior. Solamente así te puedes explicar, o nos podemos explicar, César y Patricio, ese boom por crear organizaciones propias, ¿no es cierto? Edith Sánchez creó más. Garnica estaba creando ahora. La concejala Ceballos estaba creando NEO. Daniela Chacón tiene su propio movimiento. Y así, entonces, no es que hay una voluntad por servir a la ciudad desde un ejercicio de política transparente, honesto. Se busca tener menos controles de organizaciones partidarias superiores y manejar desde una visión propia el ejercicio del cargo público y de los recursos que se puedan obtener ahí. En esta situación nosotros debemos decir también que el interés no es crear por crear una organización política, sino su ambición es alcanzar un botín más alto, que es la alcaldía de la ciudad. Y lamentablemente también en esta administración no se cumplieron las obras para Quito. Yo personalmente tengo, por ser vecino del Valle de los Chillos, hay una vía, me parece que se llama la calle Benalcázar, que era una vía empedrada, que no atiende a ninguna porcentaje de urbanización, y que fue pavimentada porque sale directamente a unos moteles a la altura de la autopista General Rumiñahui, entre los puentes 2 y 3. Una autopista pavimentada que va a unos moteles. Mientras que en la lotización armenia, por ejemplo, existen calles que se mantienen con el empedrado de hace 50 años, cuando esa era una hacienda antes de ser lotizada y urbanizada. Ahora, entonces, esa calidad de gasto, esas obras para vivir mejor, no se han realizado. A diferencia de Cuenca, donde el colectivo Ciudadanos por el Cambio hace todos los años una encuesta de percepción de lo que significa la construcción de ciudadanía, en términos de pertenencia, de identidad, de las reales y verdaderas necesidades que deben ser satisfechas en función del lugar donde viven las personas, de los servicios, en función de la movilidad. Aquí en Quito nunca se le pregunta al ciudadano qué necesidades deben ser resueltas. Y ha sido un fracaso permanente durante las dos administraciones, tanto la de Barrera como la administración de Rodas. Por ejemplo, este proceso de mecanismo de democracia directa en las asambleas. Y el presupuesto que se da por participación ciudadana casi es inexistente, exiguo. Entonces, tampoco ha habido un acercamiento del municipio a la gente. Y la ciudadanía tampoco ha participado. No hay organizaciones que realicen una actividad de veeduría sobre las acciones del municipio. Pero volviendo al asunto de las obras y de las actividades, la basura es un gran problema de la ciudad. Pero es tan simple la resolución, solamente debe haber un extraordinario programa de reciclaje. El momento en que sale el material de reciclaje de la basura común, estamos eliminando por lo menos el 40% de la basura que está generando un serio problema en la ciudad. Ese es uno de los tantos problemas que hay en la ciudad, pero yo quiero retomar lo que tú hacías señalamiento, César, y es que efectivamente no ha habido un proceso serio para incorporar a la ciudadanía a estos procesos de cambio, de transformación que podría implementar el municipio. La participación ciudadana, si se revisan datos estadísticos en la administración de Barrera y en la administración de Rodas, no ha variado sustancialmente. No ha habido un proceso ni un proyecto serio. Hace más de 2 años yo solicité una entrevista por escrito para que el alcalde me permita conversar sobre cuál era su proyecto en mecanismos de participación ciudadana, para hablar sobre democracia directa y participativa. Hasta el día de hoy no he recibido la respuesta. Fíjate que hay experiencias extraordinarias como la que se realiza en Montevideo, en donde allá se llama el intendente, no el alcalde, Daniel Martínez, desde una bandera cobijada del Frente Amplio,
le ha dado una fortaleza enorme a la participación ciudadana, es decir, la gente se organiza por barrios, se organiza por zonas espaciales mucho más grandes, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en algunos municipios de Chile. En el Ecuador teníamos unas extraordinarias participaciones ciudadanas desde la asamblea, el presupuesto participativo, pero en cambio en Quito... El cabildo ampliado. El cabildo ampliado, abierto, sí. pero en cambio en Quito hemos tenido que llegar a organizaciones paralelas, es decir, como la Asamblea de Quito, que es paralela a lo que debería funcionar, para tratar de exigir que el municipio cumpla. Entonces, ahí hay un déficit de democracia en mecanismos directos. La participación ciudadana es fundamental y eso debe motivarse, pero la pregunta es ¿por qué no se motiva? Simplemente porque se pone a vista de toda la ciudadanía los oscuros intereses que podrían haber al interior de los consejos, no solamente de la ciudad de Quito, sino de todos los consejos provinciales y cantonales que existen en el país. Es más fácil construir una clientela que esté a servicio de un caudillo y conseguir caudillos que manejen a sectores sociales antes que construir organizaciones partidarias serias, ¿no es cierto? Organizaciones políticas serias que vayan construyendo una militancia comprometida. De ahí que poco les interesa a los concejales, a las autoridades, a las organizaciones políticas por las cuales fueron cobijados y ganaron estos puestos de representación, construir una participación ciudadana efectiva. Pero además hay una miopía política de parte de quienes conforman el Consejo Capitalino, el Cabildo, porque el siglo ha sido denominado por diversos organismos internacionales como el siglo de las ciudades, es decir, muchos referentes de liderazgo político, económico y social no les interesa la primera magistratura, porque los cambios directos se resuelven en las ciudades, en el lugar más próximo de la gente. Pero yo creo que si se correría una encuesta para que los capitalinos, por recordación, digan quiénes son los concejales, yo creo que no llegaremos ni a 5 de los 21. Yo creo que es drástico. Pero bien, está la revocatoria del alcalde Rodas en camino. Sin embargo, también tiene ciertos intereses y cierto matiz político y politiquero. Los ciudadanos debemos participar activamente dejándole dado esos caudillos de que hablaba César, porque los caudillos, ¿qué es lo que consiguen? Simplemente votos. Y los votos que consiguen, puestos y negociación de puestos, que representa de alguna manera una inversión inicial y réditos desgraciadamente mal habidos en el momento que se llegan a estas posiciones. Indudablemente, además hay una cosa que me parece importante. La ciudad está en deuda con varios factores, varios problemas enormes. Quito es una de las ciudades que tiene mayor contaminación en América Latina, no solo por la mala calidad de los combustibles, sino porque tampoco ha habido medidas de regulación adecuadas en términos de movilidad y de uso de sus combustibles. La segunda cosa, Quito no es una ciudad inclusiva en lo que se refiere a personas de discapacidad, es decir, todavía no se cumplen las ordenanzas donde exista ingresos, donde exista accesos, donde exista una ciudad habitable para gente de discapacidad. Y la otra, Quito tampoco ha puesto en discusión temas como democracia para jóvenes, la relación democracia-juventud, e incluso democracia y que tiene que ver con el tratamiento de tribus urbanas, incluso el debate sobre las preferencias y diversidades sexuales. O sea, Quito todavía no ha tratado estos temas. Telesucesos se encuentra ubicada en la calle, en la avenida Granados y Eloy Alfaro y Granados. Si nosotros intentamos hacer un cruce por ese sector en donde se construyó un paso deprimido para favorecer la movilidad, realmente es imposible que un peatón pueda cruzar ese sector. O sea, la ciudad no solamente no está hecha para incluir a la gente con discapacidad o con capacidades limitadas, sino para el propio peatón. Quito no es ya una ciudad para el peatón, es una ciudad para el automóvil. Además, a mí me parece que hay que tener en cuenta un hecho. Si avanza este proceso para llevar adelante la revocatoria del alcalde Mauricio Rodas, no significará solamente un proceso de evaluación a su gestión individual como alcalde, sino también al resto de concejales y al de empresas que están alrededor del municipio. Por ejemplo, Quito Honesto. Si se va a la revocatoria contra el alcalde Rodas, será una crítica a Quito Honesto. ¿Qué es lo que pasa con la dirección de comercialización que no ha avanzado mayormente en este periodo? Hay presidentes de asociaciones de mercados que están 10, 15 años dirigiendo esos grupos, es decir,
Lo que antes se conocía como los grupos liderados por la famosa Mamalucha, hoy cambiaron de cacique nada más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la dirección de movilización de la ciudad? Hay un caos vehicular, lo que tú hacías referencia. ¿Qué es lo que pasa con la empresa Emaceo? ¿Qué es lo que pasa con la empresa de agua potable y alcantarillado? Entonces, es una visión en conjunto la que se va a poner en juego si pasa la revocatoria al alcalde Rodas. Por eso una urgencia es la renovación de liderazgos, no en términos etarios de jóvenes, sino una renovación de una capa nueva de profesionales o de gente con una trayectoria de servicio en distintas organizaciones que le puedan dar oxígeno a la ciudad. Yo creo que el municipio debe pasar por una etapa de desintoxicación profunda que viene desde 2 periodos. Y además habría que auditar también la administración anterior. Evidentemente. Es decir, también la administración del ex alcalde Barrera tiene que responder. Pero esa participación de gente joven, de gente nueva, no necesariamente etaria en la concepción, como lo decía César, tiene que ser un ejecutivo, tiene que estar en el campo, pero también tiene que gustarle la parte administrativa. Hay algunos que dicen que no les gusta la parte administrativa. Sí, indudablemente tiene que ser una combinación de gestión, ejecución, planificación, pero yo creo que Quito necesita visionarios. O sea, alguien que le mire la ciudad de aquí a 30, 40 años, alguien que proyecte. Había un plan Equinoccio, ¿se acuerdan? Hasta el 2025 lo hizo Paco Moncayo. Pero llega otro alcalde y manda al traste la basura a las cosas. La reinauguración permanente de las administraciones, eso es sumamente serio. Esa es parte de la auditoría que habrá que hacer, ¿no? Donde llegan los nuevos funcionarios y se encuentran con falta de informes de la gestión anterior, computadores sin archivos, y efectivamente les toca arrancar nuevamente de cero hasta reorganizar todos los procesos. Se les fue un año y luego lo que viene ya es preparar la elección del siguiente periodo. Hoy los actores políticos, y me refiero concretamente a los partidos políticos que están aspirando a tener la alcaldía de la ciudad y miembros en el Consejo Metropolitano también, deben hacer un esfuerzo por establecer una nueva forma de hacer política. Y esa nueva forma de hacer política debe partir de dejar de pedir cuotas para la ubicación de los concejales en las listas. Eso es lamentable, desgraciadamente. O sea, que se torna que el que más dinero tiene podría llegar a ser la autoridad de elección popular, o el que más dinero tiene se ubica mejor en la lista de concejales o consejeros en los distintos casos. ¿Qué queremos de Quito? Una ciudad académica universitaria, tomando en consideración que aquí está fundada la universidad más antigua de América Latina. Queremos una ciudad turística que privilegie los distintos tipos de turismo. Queremos una ciudad que promueva la cultura, una ciudad que promueva la pequeña y mediana empresa. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué identidad le queremos dar al capitalino? Creo que es un debate muy fuerte, muy amplio. Sí, es importante la llegada también de flujos migratorios de América Latina, especialmente de colombianos, de peruanos, de venezolanos. Es importante también irles ubicando, porque debería convertirse Quito en una ciudad metropolitana y hospitalaria. Sin embargo, hay también carencias y hay agresiones y hay discriminación frente a estos flujos migratorios. Yo no quiero decir que llega a haber xenofobia, pero sí hay rechazo de alguna manera, porque trabajan mejor, tienen más iniciativas, son más emprendedores, y los quiteños tenemos esas características que desgraciadamente no las emprendemos. Hay racismo, hay homofobia, indudablemente hay rechazo todavía a grupos y minorías. Quito es una ciudad que se construye sobre la exclusión, con parches de inclusión. Yo creo que sobre todos estos temas es imprescindible iniciar un debate serio sobre los problemas que tiene Quito y las posibles soluciones, sobre efectivamente qué queremos de Quito aquí, de aquí a 10 años, a 20 años. Pero ese debate serio tiene que ser, ese debate tiene que ser serio, a profundidad, no un debate preelectoral que vaya posicionando demagogias o visiones que nada tienen que ver con la realidad de la ciudad y de sus habitantes. La participación en este debate es fundamental de todos los grupos sociales, de la organización barrial, de la organización sindical, todos los actores, todos los habitantes, todos los generadores de producción, de riqueza, de bienestar en la ciudad, deben participar precisamente en ese debate, y ese debate debe ser conducido potencialmente por los partidos políticos. Un debate descafeinado, un debate sin colesterol, un debate, eso es lo que nos venden los políticos. Queremos un debate en profundidad. Hemos dicho las cosas como son, amigos. Al pan pan.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.